si lo que haces en silencio cada semana, pensando que te ayuda en realidad, te está alejando poco a poco de lo que más deseas como hombre? Muchos no lo dicen en voz alta, pero después de los 50 años, la relación con nuestro cuerpo cambia. El deseo, la conexión, la forma en que nos tocamos, todo evoluciona. Y sin embargo, casi nadie habla de eso. Nos enseñaron a callar, a mantener ciertas cosas como temas prohibidos. Pero lo cierto es que la forma en que te das placer también puede revelar mucho sobre cómo te sientes contigo mismo, sobre tu salud, tu vitalidad y tu capacidad de sentirte vivo. En este video no vengo a juzgar ni a decirte qué está bien o mal. Vengo a compartir contigo lo que tantos hombres en México, Colombia, Perú o Estados Unidos han descubierto cuando se atrevieron a mirar hacia adentro, que hay momentos en que incluso el placer puede esconder una señal de alerta. Si alguna vez has sentido que algo falta, que el placer ya no se siente igual o que hay algo que no termina de encajar, quédate. Tal vez este sea el mensaje que necesitabas escuchar. Y si algo de lo que estás por escuchar resuena contigo, escribe en los comentarios: yo también lo he sentido. Suscríbete y acompáñanos. Aquí hablamos con verdad, con respeto y con el corazón. Don Luis tiene 68 años y vive solo desde que enviudó. En su casa en las afueras de Puebla, los días son largos, los relojes suenan más lentos y el silencio se ha vuelto costumbre. Me visitó una tarde con los hombros encogidos, la mirada hacia el suelo. Después de hablar unos minutos sobre su presión arterial, me dijo en voz baja: «Doctor, yo me sigo dando mis tiempos. Ya sabe, para no sentirme tan solo». Eso está mal. Su voz no era de vergüenza, sino de una tristeza antigua, la de quien ya no recuerda cuándo fue la última vez que sintió el calor de otra piel. Este no es un caso aislado. En los últimos años he conocido a muchos hombres como él en México, Colombia, Estados Unidos o Perú. Hombres que después de los 50 se han ido retirando del mundo poco a poco. Lo que empezó como un hábito privado y necesario se convirtió en un sustituto silencioso de algo más profundo: la conexión, la masturbación. Cuando se vuelve rutina sin intención, puede llenar el hueco momentáneamente, pero al final agranda el vacío. Se convierte en el único momento donde el cuerpo siente algo mientras el alma se queda esperando contacto real. La soledad masculina en la madurez es una de las epidemias invisibles de nuestra época. Muchos hombres ya no buscan abrazos, caricias ni conversaciones íntimas, no porque no las necesiten, sino porque han dejado de creer que alguien quiera ofrecérselas. Con el tiempo, se convencen de que estar solos es más sencillo que enfrentar la vulnerabilidad de compartir. Y así se aíslan más. Lo más preocupante no es la masturbación en sí, sino cuando ésta reemplaza por completo el deseo de conectar con otro ser humano. El placer ya no es puente sino muralla. Pero esta muralla no es permanente. Puede derrumbarse con pequeños gestos, una llamada pen como ante un viejo amigo, salir a caminar entre desconocidos, unirse a un grupo de lectura o de ejercicio. Porque el cuerpo necesita placer, sí, pero también necesita ser visto, tocado, reconocido. Y tú, aunque no lo creas, todavía tienes mucho por entregar. Lo que te aísla no es tu edad. Es la idea equivocada de que ya no tienes nada que ofrecer. Pero no es cierto. La vida aún te quiere despierto. La siguiente parte te mostrará cómo el cuerpo también empieza a hablar cuando lo ignoramos. Pedro tiene 71 años y ha sido mecánico toda su vida. Sus manos fuertes pero cansadas hablan de décadas de trabajo honesto. Cuando vino a consulta lo noté incómodo. Me costó un poco que hablara con claridad, pero finalmente lo soltó. Doctor, cada vez que termino siento una especie de ardor. Algo como si me hubiera lastimado sin darme cuenta. No era una infección ni una enfermedad grave.
era algo más común de lo que muchos imaginan: microlesiones en la piel. A medida que envejecemos, la piel pierde elasticidad, se vuelve más delgada, menos resistente. En los hombres, esto también afecta al área genital. Años de fricción repetida, especialmente cuando se hace de forma apurada sin lubricación o con demasiada presión, pueden producir pequeñas grietas invisibles. La mayoría no lo nota al principio. Tal vez una ligera molestia, una sensibilidad inusual, una comezón pasajera. Pero con el tiempo, estas señales se acumulan y empiezan a restar placer en lugar de generarlo. Muchos hombres creen que si algo duele o incomoda, es porque están fallando como hombres o porque ya están viejos. Pero la verdad es otra: el cuerpo simplemente está pidiendo que lo traten con más conciencia. La virilidad no está en forzarse, sino en escucharse. Como decía un viejo maestro de artesanía en los Andes, la madera más fina no se trabaja a martillazos, sino con suavidad y paciencia. Este no es un mensaje para que dejes de tocarte. Al contrario, es una invitación a redescubrir tu cuerpo con respeto. Usa un lubricante de calidad, nunca improvises con cosas que no están hechas para la piel. No corras. El placer no tiene que ser una descarga rápida. Puede ser una exploración lenta, como quien afina un instrumento antiguo y valioso. Porque eso eres: un hombre que ha vivido, que ha sentido, que merece que lo traten con ternura incluso por sus propias manos. Si tu cuerpo ha comenzado a enviar señales de incomodidad, no lo ignores. No es debilidad, es sabiduría. Y a veces, prevenir el dolor es tan sencillo como cambiar la forma en que nos tocamos. Pero hay otra dimensión que muchos pasan por alto: lo que sucede no en la piel, sino en el cerebro. Y eso lo exploramos en la siguiente parte. Ernesto tiene 64 años, vive en New Jersey desde hace décadas y trabajó como técnico en sistemas eléctricos. A simple vista, parece un hombre vital, activo, lúcido. Pero cuando se sienta frente a mí, su tono cambia. Doctor, me funciona cuando estoy solo. Pero con mi esposa, no siento lo mismo. Es como si mi cuerpo ya no reaccionara igual. No es falta de amor ni de deseo. Es algo más sutil, más profundo, un condicionamiento invisible que el cerebro va formando sin que nos demos cuenta. Durante años, Ernesto ha repetido el mismo patrón, misma forma, misma presión, mismo estímulo visual. Su cuerpo ha aprendido a asociar el placer únicamente con ese ritual. El problema no es la masturbación, sino la rigidez con la que se ha convertido en la única vía de respuesta. El cerebro, como un arroyo, va cavando un solo surco, y después de un tiempo ya no fluye hacia ningún otro lugar. Esto se llama desensibilización neurológica. Muchos hombres creen que ya no sienten porque están perdiendo la virilidad. Pero la realidad es distinta. Lo que han perdido es variedad, curiosidad, imaginación. El cuerpo no está roto, está sobreentrenado en una sola dirección. Es como quien ha escuchado una misma canción durante tantos años que ya no le dice nada. Pero eso no significa que no pueda disfrutar otra melodía si se lo permite. El primer paso es cambiar la forma en que te tocas. Varía el ritmo, la postura, el entorno. Cierra los ojos y recurre más a la imaginación que a la pantalla. Dale espacio al deseo sin necesidad de correr hacia la descarga. Redescubrir la sensibilidad toma tiempo, pero es posible. Lo he visto en muchos hombres que después de años de insatisfacción silenciosa, recuperaron la conexión con su pareja solo con pequeñas prácticas diferentes. El cuerpo es un aliado, no un enemigo, y el cerebro, incluso después de los 60 o 70 años, sigue siendo plástico, capaz de aprender, de reconectarse con lo real. Si alguna vez sentiste que solo funciona cuando estás solo, no lo tomes como una sentencia. Es solo una señal de que puedes aprender a sentir distinto, más amplio, más humano.
Pero a veces, lo que se esconde detrás de esta desconexión es algo aún más delicado, un síntoma que estamos ignorando. Y de eso hablaremos en la próxima parte. Rubén tiene 66 años y vive en Medellín. Lleva casado más de 30, pero hace casi 2 años que no tiene relaciones con su esposa. Cuando vino a consulta lo dijo con una mezcla de resignación y vergüenza: doctor, a solas todavía puedo. Pero con ella simplemente no pasa nada. Así que dejé de intentarlo. No estaba deprimido ni enfermo, pero había algo más. Una señal silenciosa que su cuerpo llevaba tiempo enviándole, pero que él, como tantos otros, había aprendido a ignorar. Lo que Rubén no sabía es que lo que él llamaba un bajón de ánimo era en realidad uno de los primeros signos de un problema vascular. En hombres mayores de 50, la pérdida de erección con una pareja, pero no en solitario, puede ser una advertencia. El pene no solo responde al deseo, también es un indicador del estado del sistema circulatorio. Cuando hay disminución en la elasticidad arterial, mala oxigenación o incluso prediabetes, lo primero que falla es la capacidad de mantener una erección bajo presión emocional o relacional. En cambio, durante la masturbación no hay expectativa externa, no hay miedo al juicio ni complejidad emocional. Por eso muchos hombres creen que todo está bien. Pero no lo está. La capacidad de responder a un estímulo íntimo, compartido y real es mucho más exigente, y por eso es el primer lugar donde se manifiestan los desequilibrios. Lo más peligroso no es la disfunción en sí, sino pensar que no existe porque a solas todavía funciona. Esta confusión ha retrasado diagnósticos importantes en cientos de hombres. Cuando se detecta a tiempo muchas de estas señales, se pueden revertir con cambios en la circulación o el metabolismo o el equilibrio hormonal. Pero cuando se tapa el síntoma con la costumbre de masturbarse, el problema sigue su curso en silencio. El cuerpo habla, y el primer lugar donde susurra es en la intimidad. No se trata de rendirte o resignarte, se trata de escuchar. Una respuesta menos firme no es señal de que eres menos hombre, sino de que necesitas revisar tu salud como un todo. Y a veces no se trata de sangre ni hormonas. A veces el bloqueo es postural, y eso lo descubrirás en la próxima parte. Javier tiene 70 años y vive en Texas. Es un hombre tranquilo, de esos que no se quejan fácilmente. Pero en los últimos meses comenzó a sentir una especie de hormigueo en la zona del perineo, como si algo se durmiera dentro de él. Al principio pensó que era mala circulación, luego creyó que era cosa de la edad. Pero cuando lo revisamos, descubrimos que no era un problema hormonal ni vascular, era postural. Muchos hombres mayores pasan varias horas al día sentados frente al televisor, en una silla dura o incluso en el baño, en esa especie de soledad prolongada y silenciosa. Cuando se masturba, lo hacen encorvados en posiciones que antes eran cómodas, pero que ahora afectan nervios esenciales. Uno de ellos es el nervio pudendo, encargado de dar sensibilidad a la zona genital y al suelo pélvico. Al comprimirlo, una y otra vez, por malas posturas o por permanecer inmóvil durante mucho tiempo, comienza a adormecerse. El resultado: pérdida de sensación, pequeñas molestias o incluso dolor difuso después de la actividad sexual. Lo que más me impactó de Javier no fue su incomodidad física, sino lo que dijo después de contármelo: doctor, siento como si una parte de mí se estuviera apagando sin que nadie lo note. Esa frase me quedó grabada, porque no hablaba solo del cuerpo, hablaba del alma, del hombre que poco a poco deja de sentirse plenamente vivo. La solución en este caso no era un medicamento, era cambiar la manera de estar en el mundo, levantarse más seguido, cambiar de silla, apoyarse bien, incluso al masturbarse, hacerlo en una postura donde la espalda esté relajada y la pelvis libre. Un cojín bajo las rodillas,
una respiración más profunda, un espacio donde el cuerpo no se encoja, sino que se expanda. Como decía Marco Aurelio, la forma en que habitas tu cuerpo es la forma en que habitas tu existencia. No se trata solo de comodidad, sino de presencia, de permitirte sentir sin tensión, de recordar que tu cuerpo, aún con años y cicatrices, merece espacio para respirar. Pero si el cuerpo se adormece, a veces también lo hace el corazón. Y cuando eso pasa, buscamos escape donde antes buscábamos conexión. De eso hablaremos en la próxima parte. Salvador tiene 69 años y vive en Medellín. Se jubiló hace 5 años después de toda una vida trabajando como conductor de autobús urbano. Me lo dijo sin rodeos mientras miraba por la ventana de la consulta. Doctor, hay días en que no quiero sentir nada. Masturbarme me ayuda a apagar todo. No lo decía con deseo, lo decía con cansancio, con ese tipo de agotamiento que no viene del cuerpo sino del alma. Muchos hombres, después de los 50, empiezan a experimentar una forma de vacío emocional difícil de nombrar. Ya no está el ritmo del trabajo. Ya no hay hijos pequeños corriendo en casa. Ya no hay esa necesidad diaria de sentirse útil. Y en medio de ese silencio, la masturbación aparece no como placer sino como escape. Un botón de apagado emocional. Un momento donde por fin se puede dejar de pensar, de sentir, de recordar. Y sí es cierto que el orgasmo libera dopamina, oxitocina y prolactina. Por unos minutos, el cuerpo siente alivio. La tensión baja. La ansiedad se disuelve. Pero cuando ese momento es el único refugio frente a la soledad, la tristeza o el aburrimiento se transforma en un círculo vicioso. Lo que empieza como consuelo se convierte en aislamiento. Lo que parece alivio en realidad es evitación. No se trata de demonizar el acto. Se trata de preguntarte, ¿lo hago porque quiero conectar conmigo o porque ya no sé cómo conectar con nada más? La diferencia es enorme, porque cuando la masturbación se vuelve el único espacio de emoción, todo lo demás empieza a perder color. Las conversaciones se sienten vacías. Las relaciones reales se vuelven incómodas. El mundo empieza a parecer demasiado ruidoso, demasiado exigente. Y aquí está lo más duro: muchos hombres ni siquiera se dan cuenta de que están atrapados, porque nadie les enseñó que también los hombres tienen derecho a sentirse tristes solos o confundidos sin tener que esconderse detrás del silencio. Salvador no necesitaba dejar de masturbarse. Lo que necesitaba era una nueva forma de reconectar con la vida, salir a hablar, moverse, llorar, si hacía falta reír, aunque no tuviera motivo. El cuerpo pide alivio, pero el alma pide propósito. Y cuando este falta aparece otro visitante silencioso, la culpa. De eso hablaremos en la siguiente parte. Enrique tiene 72 años. Fue pastor durante casi toda su vida en un pequeño pueblo de Oaxaca. Llegó a mi consulta con los ojos bajos y un susurro en la voz. Doctor, me dijo, a veces todavía lo hago, pero después no puedo ni mirarme al espejo. Su frase no hablaba de un problema físico. Hablaba de algo más profundo, más enraizado: la culpa silenciosa que tantos hombres arrastran desde su juventud. Una culpa que no viene del cuerpo, sino de lo que les enseñaron sobre él. Durante décadas a muchos hombres se les inculcó que el placer propio era algo sucio, pecaminoso, una señal de debilidad moral. En las iglesias, en las casas, en las escuelas. Crecieron creyendo que desear, tocarse, sentir era algo que había que esconder. Y aunque ahora viven en un mundo distinto, esas creencias siguen dentro como ecos antiguos que susurran cada vez que se atreven a sentir. La masturbación, entonces, ya no es solo un acto físico. Se convierte en una lucha interna entre deseo y castigo. Un instante de alivio seguido por horas de reproche silencioso. Y esa carga emocional
puede ser más destructiva que cualquier mal hábito. La culpa constante eleva el cortisol, desequilibra el sistema nervioso, debilita la respuesta sexual y, sobre todo, erosiona la autoestima. Lo más doloroso es que muchos de estos hombres jamás se atreven a hablarlo. Se callan por miedo al juicio, por vergüenza o simplemente porque creen que ya es tarde para cambiar. Pero no lo es. Nunca lo es. Porque lo que duele no es lo que haces, sino lo que crees sobre eso. Y cambiar esa creencia empieza con una simple verdad. No hay nada vergonzoso en conocer tu cuerpo, en buscar placer en sentir. Como decía Epicteto, el filósofo estoico, ningún hombre es libre si no es dueño de su mente. Liberarte de la culpa no es justificarlo todo. Es entender que el deseo no es pecado, es parte de estar vivo. Enrique no necesitaba dejar de tocarse, necesitaba dejar de castigarse. Necesitaba entender que su cuerpo no era su enemigo y que la ternura hacia uno mismo también es una forma de oración. Pero cuando el alma empieza a liberarse, el cuerpo también empieza a pedir descanso. Porque no siempre el problema es lo que haces, sino con qué frecuencia lo haces. Y eso lo veremos en la siguiente parte. Daniel tiene 65 años y vive en Cusco. Cuando llegó a la consulta, no traía un dolor agudo ni una preocupación urgente. Lo que describía era más bien una molestia sorda constante, una especie de presión en la zona baja del abdomen que no sabía explicar del todo. No es dolor, doctor, decía, es como un peso que no se va. Sus exámenes estaban bien. No era la próstata ni una infección, ni un problema vascular. Pero su rutina reveló la respuesta. Tras su jubilación, pasaba muchas horas solo y se masturbaba casi todos los días, a veces más de una vez. Lo que Daniel sentía era un caso típico de congestión pélvica, una condición poco hablada pero muy común entre hombres mayores. Cuando se estimula la zona genital con mucha frecuencia sin tiempo suficiente de recuperación, los vasos sanguíneos del área se inflaman, la musculatura se tensiona y el sistema nervioso empieza a mantener un estado de hiperactividad. El resultado no es placer, sino fatiga. No es satisfacción, sino peso. Este tipo de incomodidad no se soluciona con medicamentos ni con cirugías. Se soluciona con descanso, con ritmo, con pausa. Porque el cuerpo, igual que la tierra, después de la cosecha, necesita tiempo para regenerarse. Cuando todo se vuelve repetición, incluso el placer pierde su efecto. El sistema nervioso se satura, las sensaciones se apagan, y entonces aparece ese malestar difícil de describir, esa sensación de que algo no anda bien, aunque todo parezca normal. No se trata de contar los días ni de imponer reglas rígidas. Se trata de escuchar al cuerpo, de respetar su energía, de recordar que más no siempre es mejor. A veces la plenitud viene después del silencio. Como decía Séneca, el descanso no es inacción, es preparación. Y tú, como hombre vivido, mereces aprender a descansar también en tu intimidad. Daniel no tuvo que dejar de tocarse. Solo tuvo que espaciar, cambiar el impulso por intención. Y poco a poco, esa presión desapareció. El cuerpo le estaba pidiendo una tregua, no un castigo. Y al darle espacio, recuperó la vitalidad que creía perdida. Pero no todos los hombres buscan solo alivio. Algunos aún quieren dar vida. Y ahí, la frecuencia también importa. Porque hay momentos en que la semilla necesita tiempo para fortalecerse. Eso lo hablaremos en la siguiente parte. Después de todo lo que hemos compartido, espero que ahora puedas mirar tu intimidad con una nueva luz. Masturbarse después de los 50 no es ni bueno ni malo en sí mismo. Es un acto humano personal natural. Lo importante no es el acto, sino el propósito con el que lo haces. ¿Te conecta o te aleja? ¿Te alivia o te adormece? ¿Te libera o te encierra?
Hoy hablamos de 8 señales que muchos hombres viven en silencio. La soledad que se disfraza de rutina, el cuerpo que pide más cuidado, la mente que se acostumbra a lo artificial, las emociones que buscan consuelo, la culpa que aún pesa y el cuerpo que a veces solo necesita descansar. Todo eso no es debilidad, es sabiduría acumulada pidiendo ser escuchada. Porque a esta edad, el placer puede ser más profundo, más consciente, más sanador que nunca. Si alguna parte de este mensaje resonó contigo, escribe en los comentarios: yo también lo he sentido. No estás solo. Este canal es para ti, para nosotros, para todos los que buscamos vivir esta etapa con verdad y dignidad. Suscríbete, deja tu like y comparte este video con alguien que lo necesite. La conversación apenas comienza.